Es un gusto tenerlos acá. Miriam Chávez es mi nombre, Mía Paz mi seudónimo. Hola, Javier, buenas noches. Hola Mía, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, acá mientras tú te conectabas estábamos de relajo con mi gato, que es un espectáculo. Sí, lo alcancé a ver, ¿Cómo que estaba interesado. está súper interesado en invertir? Estaba muy ansioso. Tiene acciones, ¿cierto, Da Vinci? Entonces, bueno, les estaba diciendo, este es un espacio de Titania Training. Titania, para quienes se están conectando por primera vez, es una compañía dedicada al desarrollo del potencial humano, de la cual soy su directora ejecutiva. Y es una compañía que cuenta con muchísimas personas que han tomado nuestros entrenamientos de potencial humano y otra comunidad. Manden corazoncitos, eso, saluden, manden corazoncitos, a Javier también. Así que pues te presento hoy a nuestra comunidad y a nuestra comunidad les presento hoy a Javier Escandón. Hablemos primero de quién es Javier Escandón, qué es eso que hoy nos vas a enseñar, porque yo dije, nos han pedido mucho que hablemos sobre inversiones, entonces sé que eres un experto en inversiones. Cuéntanos un poco, Javier, acerca de ti y luego nos adentramos en el mundo de las inversiones. Claro, perfecto. Javier Escandón es un amante del mercado financiero. Siempre me he desarrollado profesionalmente en esta área. He trabajado con varios grupos financieros del país y durante más de 20 años he venido adquiriendo la experiencia necesaria para poder orientar a nuestros clientes. Un soñador, un empresario, un emprendedor que al final del día busca efectivamente generar esas opciones de negocio, esas alternativas para que nuestros clientes y las personas que se acercan a recibir algún tipo de asesoría nuestra, pues efectivamente encuentren variedad, encuentren información concreta, encuentren profesionalismo y algo fundamental, muy ético, tanto mío como de toda la organización. Ok, mientras son las 6 de la tarde, aún faltan 2 minutos. Cuéntanos un poco acerca de cómo se llega al mundo de las inversiones, cómo llegaste tú a ese mundo mientras nos adentramos y mientras entran las otras personas en sintonía para ya comenzar con el tema que nos reúne hoy. Pues mira, esto arranca por pasión. Hay que ser apasionado, hay que y pues es parte fundamental de todas las actividades que realizamos, cada uno en sus diversas profesiones. Y en el mercado financiero implica tener también ese gusto, esa pasión para poder desarrollar las cosas, porque el mercado financiero se cree y se piensa que es muy complejo, que es muy difícil, realmente no lo es, simplemente hay que aprender a entenderlo. Y en ese sentido, pues efectivamente una vez tú entiendes el mercado en general, no solamente el financiero, porque pues las oportunidades de inversión se dan en muchos sectores, empiezas y como muy bien lo dicen los especialistas, es bueno tomar algunas opciones, conocerlas muy bien, entenderlas, aprenderlas y seguramente los resultados finales van a ser muy positivos. Ok, entonces, como todo es tener la pasión, encontrarle ese gusto y esa pasión a las finanzas. Ahora, tal vez alguna de las creencias que hay respecto a que para ser inversionista o para dedicarse al mundo financiero, factory, mundo bursátil, todas estas opciones que hay se requiere tener conocimiento matemático, conocimiento financiero y como que la gente tiene una creencia limitante en su cabeza, es que si no soy experto en números, no puedo invertir. Mira, hay muchas cosas que efectivamente requieren un análisis técnico y un análisis un poco más profundo de la alternativa, de la opción que se presenta, pero definitivamente no. Parte de lo que hay que
empezar a cambiar es esa mentalidad. El mercado financiero en general sí implica estudiarlo, conocerlo, entenderlo, pero es algo que todos tenemos la posibilidad de hacer. Esos grandes conceptos que se tienen de ser algo muy sofisticado, muy de algún tipo de persona con unas características X, pues simplemente se reduce en mi concepto a tomarse el tiempo de aprender. En la medida que yo evalúe una propuesta, sea Ok. cual sea, y tenga la posibilidad de revisarla, de chequearla al interior de la oportunidad, seguramente voy a encontrar muy buenos resultados. Y hay una palabra que en el mercado financiero se utiliza mucho y es la diversificación. Entonces también es una posibilidad que todas las personas tienen, no colocar, como decían nuestras abuelas, todos los huevos en la misma canasta, sino mirar en el mercado, entender qué está sucediendo y con base en esto, pues efectivamente poder tomar una decisión que al final la recomendación fundamental es tomemos decisiones completamente informados, porque a veces Ujú. simplemente tomamos una decisión que no es la adecuada por no haber estado informados. Ok, bueno, ya son las 6 de la tarde. Muy buenas tardes a todos. Estábamos acá interactuando con Javier mientras ingresaban todos ustedes. Mucho gusto, Mía Paz, directora ejecutiva de Titania Training. Hoy con un invitado de lujo, un invitado de primera línea, que es Javier Escandón. Él es el gerente de VS Factor, banca de inversión. Y precisamente ese es el tema que nos trae hoy, que nos convoca hoy, el tema de las inversiones. Vamos a hablar con Javier Escandón acerca de las inversiones y como tú que nos estás viendo en este momento y tal vez dices, no, yo no tengo el perfil de inversionista, te das cuenta que también existe una posibilidad para ti de invertir y se trata hoy de romper mitos, de romper creencias limitantes y de acercarnos al mundo de las inversiones. Así que bienvenido, Javier, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en Titania. Gracias, Mía. Buenas noches para ti, obviamente para todas las personas que nos están viendo. Sé que va a ser un tiempo muy provechoso y al final, obviamente, la invitación es poder dejar sembrada esa semillita para que las personas definitivamente revisen todo lo que hacen en su día a día en materia de inversiones. Quienes no, como muy bien tú lo dices, pues efectivamente tengan la posibilidad de empezar a investigar, a revisar en el mercado que existe. Hay muchas opciones muy variadas dependiendo del parte de lo que hoy queremos revisar en esta hora que tenemos. Claro que sí. Vamos dando corazoncitos, corazoncitos, todos los que tengan alma de inversionistas, alma de titanes, corazoncitos, porque si no, no vamos a resolver todas esas inquietudes que tal vez ya estás teniendo en este momento. A ver, quiero ver los corazoncitos. No vamos a hablar hasta que no veamos muchos, muchos, muchos corazoncitos, muchos saludos y que estemos todos en sintonía con energía y poder para hablar hoy de inversiones. Entonces, comencemos por el tema macro. ¿Qué es inversión, Javier? ¿Qué es invertir? Mira, invertir se vuelve un concepto que depende del tipo de persona que quiera realizar este proceso. Invertir, normalmente entendemos que efectivamente es un proceso que hacen grandes compañías o que hacen gente que tiene mucho dinero y que tiene muchas posibilidades, pero básicamente la inversión es un proceso que deberíamos hacer todos, sin importar los capitales, sin importar Ujú, el perfil de riesgo que podamos tener, porque siempre nos han enseñado que es bueno ahorrar y ahorrar es el inicio. ujú. Ahorrar es como arrancamos un proceso, porque pues efectivamente necesitamos tener una base económica. Pero cuando simplemente nos quedamos en ahorrar, pues acumulamos un capital y ese capital se va a ir dilatando y diluyendo con el tiempo, porque seguramente las oportunidades que yo tengo al tener simplemente un ahorro, pues no van a ser lo suficientemente rentables para que me permitan crecer en mi capital.
ahí viene la parte de la inversión. Entonces, el primer paso, ahorremos, tengamos un capital, tengamos la costumbre siempre de todo lo que nosotros vamos recibiendo de dinero, pues separemos primero, y es una recomendación que hacen muchos expertos financieros, primero lo que voy a ahorrar. Y vamos dejando de lado, digamos que otro tipo de situaciones, porque es un error que también se comete mucho, Mía. La gente dice, yo tengo deudas, voy a pagar primero deudas, y efectivamente salió, las pagó, pero se quedó sin capital de inversión. Entonces, una recomendación importante es siempre de un porcentaje de nuestro ingreso, lo que querramos determinar, y efectivamente empecemos con un ahorro. En la medida que yo tenga ya un capital, pues... Da Vinci está preguntando, perdóname, Da Vinci está preguntando que con cuánto se arranca, y con cuánto arranco a invertir. Es muy variado, Mía, y hay oportunidades que tú encuentras desde ahorros muy pequeños. Tú dices, yo puedo empezar desde un plan establecido con una entidad financiera y me piden desde 10.000 pesos, 100.000 pesos, ¿sí? Simplemente también hay una situación que es fundamental y es qué quiero yo lograr y cuánto tiempo me va a tomar lograr lo que estoy buscando. Entonces, en ese sentido, es un ahorro que arranque desde 100.000 pesos, pero pues efectivamente me va a tomar un poco más de tiempo para que se pueda materializar en algo importante para mí. En este espacio, lo que se busca finalmente es poder definir unas metas de ahorro también. Así como te digo, tener esa claridad de definir un porcentaje de mis ingresos y arrancar con ese ahorro. Una vez tenga algo más de capital consolidado, pasarlo a lo siguiente, que es donde muchas personas pues no dan ese siguiente paso, y es el espacio de decir, ya tengo un ahorro, ahora quiero invertirlo y buscar alternativas de inversión. Y en el mercado, Mía, hay muchísimas y de todos los perfiles. Hay personas que dicen, yo soy de un perfil mucho más arriesgado, entonces quiero irme a un mercado más arriesgado donde espero generar una utilidad mayor. Hay otras operaciones que son de un perfil de riesgo mucho más bajo. Efectivamente, pues me van a rentar algo menos de capital, pero me permiten tener esa diversificación. Y afortunadamente, digamos que en países como Colombia, y pues hay muchas personas que también ya dan el siguiente paso, que es salir a hacer operaciones por fuera del país, pues hay una diversidad de situaciones que nos permiten tener esa posibilidad de invertir y de buscar cuál es la recomendación básica en este aspecto. Busquemos algo que nos ayude, primero, a conservar nuestro capital y segundo, como valor agregado, a hacerlo crecer. Porque pues si yo hoy me voy en un perfil muy conservador y me voy con algo que esté, por ejemplo, por debajo de la rentabilidad promedio que tienen las entidades, o que esté incluso por debajo del nivel de inflación, pues con el tiempo mi dinero va a ir perdiendo ese valor. Entonces, en esa medida, obviamente es entrar a determinar, primero, ¿cuál es mi perfil de riesgo? Y eso depende de muchas variables, seguramente la edad, el capital que yo tengo para invertir, mis propios gustos respecto a algún tipo de inversión particular, y con base en eso estructurar una cartera que le permita a uno tener operaciones que le den un retorno, una rentabilidad, una utilidad de corto plazo, y operaciones que también me permitan decir, bueno, yo esto me voy más a largo plazo y estoy pensando en un proyecto de más envergadura, en un proceso más que me implique a mí en el futuro poder tener cierta estabilidad. Y operaciones de corto plazo que me permitan obviamente estar rotando mi capital, importante siempre tener liquidez. Entonces, en esa medida, siempre es bueno y es aconsejable tener una cartera diversificada y con diferentes plazos de tiempo establecidos para poder cumplir, obviamente, todas mis metas. Ok, entonces creo que aquí vamos recopilando. Entonces, una cosa es ahorrar, otra cosa es invertir. Para ser un inversionista, yo debo comenzar por ahorrar. Acá Da Vinci está poniendo atención porque él está mirando muy bien en qué va a invertir. Entonces, primero ahorro
luego invierto. Cuando ya he dado el paso a ser un inversionista, pues debo tener en cuenta que existe la posibilidad de diversificar mi portafolio y mirar cuáles son las opciones más rentables, pero también esa rentabilidad va a depender del tipo de riesgo que yo esté dispuesto a tomar. Sí, señor. Concretamente, la banca de inversión que tú gerencias, que tú lideras, se dedica al factoring. Okay. Cuando a la gente se le dice factoring, queda como en las nubes. Habrá algunos que saben que es factoring. Por lo general, el concepto de factoring que tenemos es la compra de facturas. Pero, ¿qué es el factoring con recursos? Si nos puedes ampliar un poco de qué se trata esto. Fíjate, Mía, que cuando se habla con las personas en general, la idea de factoring siempre se entiende como yo tengo la posibilidad de generar un fondeo a una compañía que está buscando recursos, en muchos casos recursos para sus procesos internos operativos y que pues ya vendió un producto, ya prestó un servicio y que le van a pagar en un tiempo determinado hacia el futuro, pero pues que hoy necesita esa liquidez. Y es obviamente como nace todo el proceso. En Colombia se empezó a hablar de la ley de factoring y dentro de este proceso, pues a través de esa ley, la ley 1231, nos permite tanto a entidades financieras, porque hay factoring que hacen todo, pues en general el mercado financiero, pero también quisiera realizar esa compra de esos títulos valores que en su mayoría están establecidos en facturas, necesariamente son solamente que la norma habla de títulos valores y eso nos da una cabida importante para decir tenemos otro tipo de valores establecidos. Una vez yo tengo estos títulos valores mía, pues yo tengo la posibilidad de decir los compro, me quedo con esa maduración, hay un plazo y hay una fecha de pago definida para hacer los vencimientos de estos títulos valores y pues yo me capitalizo la utilidad que me haya generado el hacer esa compra, porque obviamente cuando yo la compro, esa factura, ese título valor, pues efectivamente yo lo compro con un descuento. Y entre más espacio haya de tiempo, pues ese descuento también es mayor. Una vez se vence la operación, pues efectivamente el obligado para hacer el pago lo realiza y es cuando yo como cliente comprador tengo la posibilidad de decir ya retorna mi capital y adicionalmente obtuve una utilidad sobre esta operación. Eh, y así es, digamos que como funciona las operaciones de factoring respecto a lo primero que uno piensa siempre es fondear una compañía. Y siempre va a existir una compañía interesada en vender su cartera para muchas cosas. Efectivamente para sus gastos propios, pero también hay compañías que dicen, no, yo tengo un proyecto adicional, yo quiero crecer, quiero ampliar las instalaciones, entonces siempre va a generar esa posibilidad de obtener esa liquidez pues mucho más pronto que si se hubiera esperado los días del pago normal. Y ahí viene una segunda punta de la operación mía, que es donde básicamente nosotros ya hicimos esa primera parte, salimos al mercado, compramos esos títulos valores y cuando ya los títulos valores son nuestros, buscamos clientes que tengan excedentes, en el caso de empresas, excedentes de tesorería, por ejemplo, y en el caso de personas naturales que tengan excedentes de liquidez y que estén dispuestos a comprar ese título, esperarse ese tiempo de maduración, que en nuestro caso son 120 días, y efectivamente al cabo de los 120 días retornar en una utilidad que es la que se espera obviamente por el proceso de la compra de la cartera. Ok, que eso le da miedo, dijo Da Vinci. Ay, como que eso me da miedo. ¿Qué garantiza que la inversión que yo hago en factoring esté segura, que mi patrimonio no esté en riesgo? Hay una serie de factores que son fundamentales revisar. Igual, como decía anteriormente, hay muchas oportunidades dentro del mercado, ¿sí? La invitación siempre es revisemos las oportunidades, entendamos esas oportunidades y con base en eso, pues podemos tomar una decisión informada. En el caso de factoring, pues no es la excepción de quién es el estructurado
estructurador, quién es el emisor. En nuestro caso, tú muy bien lo decías en tu pregunta, hay un factoring con recursos, eso quiere decir que la obligación de pago siempre está en cabeza del emisor de la factura, entonces hay que saber quién es el emisor, cuáles son sus cifras, cómo son sus comportamientos, cuáles son sus hábitos de pago, ¿sí? Porque al final, efectivamente, como cualquier tipo de operación mercantil o financiera, pues efectivamente siempre hay que medir el nivel de riesgo. Afortunadamente para la operación de factoring, el factoring en general tiene un perfil de riesgo moderado, porque pues hay algunas compañías de las que hacen la venta de esta cartera y efectivamente la necesitan de pronto para pagar la nómina. Entonces pues el nivel de riesgo es mucho más alto que el que requiere factoring para potencializar su negocio y hacer nuevas compras o hacer una implementación en sus instalaciones. Entonces también hay que entender para qué se está generando esa liquidez, qué busca esta empresa al vender su cartera. Y dependiendo de eso también se va generando un proceso y un nivel de riesgo diferente. En este concepto mía, pues efectivamente nosotros en el proceso que realizamos a nivel de la compañía tenemos un emisor con el cual hemos venido trabajando desde hace 11 años. Es un emisor que para nosotros es completamente conocido, sabemos sus hábitos de pago, sabemos sus características. Es un laboratorio farmacéutico que tiene presencia en casi toda América Latina, en 14 países de América Latina de manera directa, presencial, y en dos, que sería Brasil y México, a través de alianzas que tiene con laboratorios allá. Y recordemos una cosa importante mía, pues siempre los laboratorios farmacéuticos, ese sector es muy interesante porque siempre crecen, siempre tienen buenos resultados, las utilidades que generan son muy altas, el nivel de desarrollo es importante y hoy por hoy, efectivamente, cuando entramos a mirar, pues en medio de toda la situación de pandemia mundial, pues efectivamente también tenemos la posibilidad de decir los laboratorios farmacéuticos, los centros de investigación, en general el sector salud a nivel global se fortaleció mucho. Entonces, en alguna medida también para nosotros fue un tema muy interesante, fue un tema que nos ayuda mucho dentro de los procesos que estamos haciendo, porque pues tenemos la posibilidad también de decir estamos con una empresa grande, importante de este mercado y pues obviamente todos los demás laboratorios farmacéuticos tienen muchas expectativas y están haciendo muchos procesos internos pues para atender toda la situación global que se presenta. Entonces, es importante identificar quién me paga, cómo me paga, cuáles son sus hábitos de pago. En nuestro caso, tenemos una empresa del sector farmacéutico, es un sector muy fuerte, hay cifras importantes en el internacional. Entonces, es parte de lo que le invitamos a los clientes a revisen, conozcan y entiendan, miren las alternativas, consulten con sus propios asesores tributarios, legales, con su contador, para que efectivamente pues, les garantice que es un proceso que está completamente regulado, que es un proceso que tiene unas características, tiene un inicio, tiene un final, y pues en este universo de oportunidades vale la pena obviamente conocerlo y entenderlo. Ok. ¿Qué hace una banca de inversión? Porque normalmente, digamos, la gente tiene el concepto del banco, tiene el concepto del comisionista de bolsa, del corredor de bolsa, del trader. ¿Y qué hace la banca de inversión? ¿Nos podrías hacer una diferenciación entre todos estos roles de intermediarios financieros? Claro, mira, digamos que las compañías pueden prestar servicios de banca de inversión, obviamente inscritos bajo un objeto social específico ante Cámara de Comercio y cumpliendo pues las normas que están establecidas en nuestro país. Básicamente las bancas de inversión se dedican a una serie de situaciones muy puntuales, entonces es muy normal encontrar una banca de inversión que hace valoraciones, que hace análisis financieros, que estructuran proyectos, que buscan fondeo o lo generan de manera directa. Y pues al final todo converge en el mismo asesorar de manera integral a clientes, personas naturales y personas jurídicas en lo mismo.
en procesos de inversión, en estructuración de proyectos, en cómo obtener fondeo de capital, ¿sí? Muchas variables que pues para los empresarios especialmente son importantes. Nosotros particularmente hacemos análisis financieros, hacemos valoración de compañías, estamos desarrollando en este mismo instante una unidad de asesoría legal, tributaria y financiera para compañías y pues obviamente dentro de los procesos que manejamos internamente está el tema de la operación de factoring, que es la que nos permite también tener cuando tú hablas de banca de inversión normalmente son grandes capitales, son grandes inversionistas, en muchos casos son operaciones internacionales. Cuando tú miras la operación de factoring, pues es una operación de factoring local que nos permite abordar otro tipo de clientes, esta persona natural que no tiene esos grandes capitales, pero que efectivamente quiere tener una alternativa de crecimiento de su capital. Ok, precisamente respecto a eso hay dos preguntas del público. Una de ellas es, ¿qué piensas tú respecto a que una persona que tiene un capital pequeño en su país, México, Colombia, Ecuador, diga voy a invertir en el exterior y qué debería tener en cuenta esa persona? Y lo otro es si recomiendas las operaciones de trading, sí o no, y por qué. Mira, hay un tema que debe ser importante cada vez que yo voy a tomar un modelo de inversión, el que sea, y es entender mis propias necesidades y mis características. Si yo tengo un capital que lo puedo utilizar en el corto plazo, pues efectivamente necesitaré buscar una operación de corto plazo. Si yo tengo clasificación, tener ese capital de más largo plazo, pues efectivamente voy a estar mucho más atento a operaciones que puedan generar algo más de riesgo, pero que efectivamente el tiempo va a limitar y va a disminuir ese factor de riesgo. Entonces, lo fundamental y lo inicial tal vez mía es entender cuál es mi perfil. Yo estoy dispuesto yo tengo un capital de corto plazo, quiero tener un capital de largo plazo, quiero tener una operación en moneda local, porque me tranquilo en teniendo una operación en moneda local. O por el contrario, quiero aprovechar las condiciones que me generan operaciones internacionales, entonces puedo realizarlo. Y dentro de esto, y uniendo la segunda pregunta que tú me haces, pues hay perfiles de riesgo diferentes y cada uno va a necesitar unos contextos diferentes. Y en este sentido, efectivamente, cada vez que yo hablo de un mercado accionario, un trading, de hacer un tipo de operación en otra divisa, pues algo que es fundamental es el tiempo. Yo no puedo pretender y generaría un factor de riesgo muy alto pensando en hacer una operación bajo estas características de corto plazo. Puede ser que en el corto plazo incluso mi capital se desvalorice. Entonces, en este sentido, efectivamente yo tengo que entender primero mis condiciones propias, mis necesidades y con base en eso, pues efectivamente poder tomar una decisión. Y afortunadamente en el mercado, pues tenemos un sinnúmero de operaciones que las personas pueden finalmente entender, chequear y con base en eso, pues tomar la decisión como lo decía anteriormente. Es importante también saber que mi consultor financiero, la persona que me está guiando a mí en este proceso, pues es una paz, una persona que más que buscar algún tipo de beneficio personal para él, pues me brinde una información donde necesidades particulares que yo tengo. Ok, ahí tocaste un tema fundamental y es cómo encontrar un aliado, un asesor financiero, porque tú sabes que ahorita hay como avalancha de oferta, entonces que las criptomonedas, que por aquí, que por allá, que inviertas y pues sin descalificar ningún tipo de inversión, ¿cuál sería, en tu opinión, el perfil de aquel aliado para decir, te entrego mi capital, inviérteme mi capital? Mejor dicho, ¿a quién se lo entregarías tú? A alguien que me entienda a mí,
y que entienda mis necesidades Ujú, y que las ponga por encima de sus propios objetivos, porque finalmente hay ujú. personas que tal vez dentro de la necesidad de estar generando ese proceso, simplemente se apartan de esa realidad propia que a cada uno nos compete. Gracias a Dios en nuestro país hay muchos consultores muy talentosos, entonces no es una tarea tampoco difícil, simplemente es alinear esos objetivos que tengo con los productos y los servicios que me puede brindar este consultor. Si en alguna medida puedo encontrar a alguien que abarque la universalidad, pues sería bueno, sería interesante. Sin embargo, también, como sucede en el mismo proceso de la diversificación, en la medida que yo tenga un par de conceptos diferentes de personas expertas en el mercado, pues voy a tener un par de visiones diferentes. Y eso me va a permitir a mí también evaluarlas, compararlas y al final del día poder tomar la decisión que más se ajuste. Pero gracias a Dios, vuelvo, insisto, Mía, hay muchas personas que efectivamente conocimiento, tienen una formación que les permite estar dando este tipo de procesos y que van en beneficio de las personas o de las compañías que buscan esta asesoría. Y aquí hay un aspecto muy importante, y fíjate que cuando se habla de inversión, normalmente se piensa también en que mi capital crezca, pero esto viene atado a otro tipo de situaciones y es yo debo estar garantizando la protección de mi capital, o sea que debe haber también una mezcla que no sea solamente Ujú. crecer mi dinero, generar una utilidad o una rentabilidad, sino protegerlo, protegerme a mí como persona, proteger mi familia, mi entorno. Entonces es una tarea interesante, importante realizar y pues en la medida que yo tenga ese consultor que me permita dar esa tranquilidad, pues efectivamente va a ser mucho más eficiente. Sin embargo, pues también puedo empezar a diversificar consultores y decir, listo, con esta persona trabajo este tema de inversión que me parece interesante, pero con esta otra persona manejo acción que la otra persona por alguna característica no maneja. Entonces es parte del ejercicio, es decir, en la medida que yo tenga más información, que tenga más propuestas, que la revise, pues evidentemente tendré la posibilidad de seguramente escoger lo mejor que hay dentro del mercado. Ok, me gustaría que nos des algunos tips. ¿Qué tips serían claves a la hora de decir, tengo un recurso, tengo, no sé, 10.000, 20.000, 30.000 dólares y quiero con eso comenzar a invertir? ¿Qué tips nos darías? O para la persona que dice, listo, tengo, no sé, 10, 15 millones y quiero arrancar con eso. Listo, importante, como ya lo dije, definir un horizonte claro, porque es que eso es lo que me Ujú, permite entender del mercado. En el mercado voy a encontrar muchas cosas. Lo primero que debo arrancar es por definir cuáles son mis objetivos. Y con base en esos objetivos, salir a buscar personas y compañías que me puedan brindar esa información. Fíjate que a veces sucede desafortunadamente también en el mercado y es simplemente te dan una indicación de ahorra porque eso es conveniente y te cuentan un par de cosas del producto que la persona maneja y ya, ¿sí? Yo creo que cuando tú estás o cuando tú estás buscando una inversión particularmente, pues tú estás entregando o vas a entregar tu capital y lo mínimo que debes hacer es informarte. Segundo, en ese espacio, digamos que hay productos, como lo hablábamos anteriormente de la operación de factoring, hay productos que mucha gente no conoce. El no conocer no significa que no deba conocerlos, ¿sí? Porque efectivamente yo puedo encontrar y darme una grata sorpresa. Yo no conocía este tipo de situaciones, lo investigué, lo chequeé, lo revisé, lo entendí y me parece una oportunidad de negocio interesante. Entonces, es mezclar esas dos situaciones, mis características propias, con efectivamente lo que hay dentro del mercado. Y algo que particularmente le indico mucho a los clientes es tomen el tiempo suficiente, necesario, para entender la situación, para entender la propuesta y con base en eso, pues efectivamente definir qué quieren hacer.
porque pues es otra situación y otra variable importante. La intención es que si yo hago un tipo de operación en lo que quiera hacerlo, pues esté tranquilo, me vaya a descansar tranquilo. Y en este sentido, pues es parte de la invitación que siempre le hacemos a los clientes para que ellos revisen, evalúen, entiendan, conozcan y generen obviamente la decisión de inversión que requieren. Hay muchos productos, así como hay muchos consultores, hay muchas compañías, hay gente que le gusta diferentes sectores específicos. La invitación siempre es miren hacia dónde va su sector, porque no quiere decir que porque yo siempre he hecho este tipo de inversiones, pues sea lo más conveniente. A veces puede resultar que este tipo de inversiones que he venido haciendo en el día a día, pues efectivamente también se fueron quedando con el tiempo, hay otra alternativa que es mejor, hay algo que me brinda mayor estabilidad, mayor tranquilidad. Entonces, en ese sentido, es bueno también comparar, entrar a comparar y decir, yo siempre he hecho esto, ¿qué pasa si me salgo, por decirlo de alguna manera, de esa zona de confort y encuentro o me pongo en la tarea de buscar qué más existe dentro del mercado? Entonces, en ese sentido es importante también medir qué está sucediendo con mi producto. No porque a mi amigo, a un familiar, a mi vecino le ha ido bien con un tipo de inversión significa que sea la adecuada para mí, porque seguramente las características, las expectativas de esta persona son diferentes a las mías. Entonces, en ese sentido, es entender qué me conviene a mí como persona natural. En el caso de las compañías, obviamente, yo cómo puedo manejar un tipo de operación en ese sentido y tomar las decisiones correspondientes. Ok, perfecto. Entonces, resumiendo, hay una diferencia fundamental entre lo que es ahorro e inversión. Si yo voy a invertir, debo mirar mi horizonte hacia dónde voy a llevar esa inversión, estar claro en cuál es el riesgo que estoy dispuesto a tomar, entender cuál es mi perfil como inversionista, conócete a ti mismo para conocer en qué quieres invertir, es lo que yo escucho, evaluar, investigar, asesorarme de un buen consultor y diversificar las opciones de inversión que el mercado me ofrece. No todas las inversiones son para todo el mundo. Y también yo escuché algo como abrirme de mente, ¿no? Porque a veces en la mente nos han enseñado en nuestras casas, nuestras madres, abuelos, nuestro círculo, invierte solamente en CDTs, es mejor bueno conocido que malo por conocer, vete por lo seguro, vete por algo, no importa, pero no pongas en riesgo. Entonces, a mí lo que me queda es que también es entender que es muy diferente ahorrar que invertir. Si yo estoy invirtiendo, sé que tengo un riesgo, obviamente lo que voy a hacer es a minimizar ese riesgo, pero sí informarme lo suficientemente bien. Finalmente, Javier, ¿qué es VSF Factor Banca de Inversión? ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde te pueden conseguir? Si las personas que nos están viendo dicen, me encantaría invertir, ¿qué tasa preferencial les van a dar por ser acá aliados de Titania? Todo eso. Listo. Mira, VSF efectivamente, pues digamos que hoy su modelo de negocio está completamente definido y centrado en operaciones de factoring. Como te decía, tenemos una experiencia sumada de más de 11 años con un track record muy alto. Estamos llegando casi a 100.000 millones de pesos en operaciones. Una cartera completamente cuidada, protegida, muy controlada, porque efectivamente entendemos que es el capital de nuestros clientes y no queremos obviamente salir a poner en riesgo ese capital. Dentro de este proceso, pues efectivamente tenemos clientes, personas naturales, jurídicas, tenemos un fondo de inversión que hace operaciones con nosotros, una compañía internacional que nos compra y dentro de todo este abanico de clientes, pues vamos a encontrar en el caso de las personas naturales, desde una persona natural muy normal, muy tranquila, tengo un ahorro, quiero ayudarlo a crecer un poco, hasta inversionistas profesionales y digamos que en esos dos lados, clientes
de muchos perfiles, muchos conocedores del mercado financiero, personas que trabajan y que trabajaron en áreas de riesgo de compañías del sector financiero, gerentes de oficinas bancarias. Bueno, digamos que el abanico es importante y es fundamental para que las personas que nos están viendo hoy entiendan que es un proceso que está completamente definido, hay un marco legal completamente definido. Entonces, el factor de riesgo, siendo un factor de riesgo bajo, donde conocemos la operación, donde la entendemos y la hemos administrado de una manera efectiva durante estos años. Digamos que la invitación inicial, nuestra página de internet, porque van a encontrar más información puntual respecto a quiénes somos nosotros, alguna información del laboratorio farmacéutico con el que trabajamos, información de nuestro equipo comercial, administrativo, y pues básicamente sería a través de www.usffactorbancadeinversión.com. Y en las redes sociales, pues estamos en todas, en Instagram, @USFFactor, en Twitter, en Facebook se encuentran, en LinkedIn, y pues lo que hacemos normalmente es estar generando también mucho contenido y mucha información relacionada con las operaciones en general del mercado financiero, brindamos noticias de manera permanente, buscamos que nuestro cliente no solamente entienda la operación de factoring, que para nosotros es fundamental, sino que tenga mucha información dentro del mercado financiero y que tenga la posibilidad, obviamente, de estar siempre al día con todo lo que sucede en Colombia y fuera de Colombia, porque pues efectivamente en un mundo globalizado lo que pasa en cualquier parte del mundo pues efectivamente afecta al resto de economías para bien o para mal. Dentro de este proceso la invitación mía efectivamente es, tenemos obviamente una fuerza comercial, una serie de gerentes, de agencias, de consultores financieros que tienen una presencia en todo el país. Tenemos presencia en todas las ciudades principales, entonces pues efectivamente no importa dónde estén dentro de Colombia, seguramente va a ser muy sencillo poder brindarles esa información. Y para las personas que están fuera, digamos que uno, informarles que dentro de todo este proceso de crecimiento estamos diseñando una plataforma que seguramente en los próximos días estará ya en funcionamiento. Esperemos que ya estamos en la parte final de todo este proceso y en ese sentido pues vamos a tener la oportunidad y hacia adelante se va a ir incrementando de poder hacer operaciones de factoring, esperamos en toda América Latina, entonces finalmente va a ser algo que venimos desarrollando y que ya está casi listo. Adicionalmente, dentro de este espacio, las operaciones de factoring tienen unas condiciones establecidas, hay unos montos mínimos, hay operaciones que se hacen desde 10 millones de pesos, tienen unas tasas de retorno en cuanto a utilidad que van desde el 9% hasta el 11% de efectivo en monto, o es escalar en la medida que el monto sea más alto, y es lo que hoy funciona como compañía. En este espacio, precisamente, pues digamos que las personas que invitación decidan conocer la operación, decidan realizar un proceso con nosotros, pues lo que vamos a hacer es darles un punto más, 100 puntos básicos del mercado para que tengan una utilidad bancaria desde el 9 hasta el 11, sino diría desde el 10% de efectivo anual, y esa utilidad es liquidada con base de los días de la compra hasta el 12% efectivo anual. Entonces, pues importante para nosotros los contactos que nos hagan a través de cualquiera de nuestras redes sociales, de nuestras líneas de contacto telefónicas, a través de la plataforma, que hay un formulario también de solicitud de información, que nos informen que conocieron la oportunidad de realizar factoring a través de esta charla. Y una cosa fundamental mía, digamos que cuando uno entra a mirar y es parte de lo que hemos venido entendiendo, una operación con las características que nosotros manejamos realmente no es una operación fácil de encontrar dentro del mercado, ¿sí? Hay muchas, son muy variadas, hay muchas cosas interesantes, pero cuando entramos a mirar el proceso de factoring es un tema muy bonito desde
su estructura, desde los resultados que generan, desde la tranquilidad que tienen hoy nuestros clientes. Entonces es una invitación a que la revisen, la conozcan y la entiendan muy bien, porque seguramente va a ser la mejor oportunidad que se tiene tranquilamente en muchos años, ¿sí? Entonces, efectivamente hoy nuestros clientes lo certifican y son clientes que mantienen una operación de manera permanente porque entienden que tienen todas las garantías necesarias, que su dinero está creciendo de una manera oportuna y que nos permite obviamente tener esa administración de ese capital. Bueno, pues realmente yo te decía era por molestar, pero bueno, ahí hay una oportunidad también. Este es un espacio informativo más que un espacio comercial, así que la idea es que todos ustedes que nos están viendo puedan recibir información acerca de distintas opciones de inversión que el mercado ofrece, muchísimas opciones de inversión que puedas cuando vas a invertir mirar muy bien qué haces con tus recursos, orientarte muy bien, asesorarte de expertos y saber pues que hay una diferencia enorme entre lo que es ahorrar e invertir. Comienzas ahorrando, pero ya es hora de pasar a ser un inversionista. A veces la gente dice, no es el momento, la situación económica está mal, eh, y lo que tú decías, que mira, Da Vinci, ¿vas a invertir? Lo que tú decías es que precisamente cuando las cosas están así, es quizás el mejor momento para invertir, porque si no arranco ahora, ¿cuándo? Si no es en este momento, ¿cuándo? Nunca van a estar todas las condiciones dadas para iniciar, así que es el momento de, en lo que tú elijas, comenzar a invertir. Javier, muchas gracias. Gracias en nombre mío, en nombre de la audiencia de Titania. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias en nombre de Da Vinci. Él nunca se queda todo el tiempo escuchando un live. Entonces yo creo que le sonó la registradora o algo porque ahí está quietico. Muchas gracias, gracias por estar acá y por favor entonces las personas que nos están viendo ya sabes cuáles son las redes por Instagram, VSF Factor Banca de Inversión. Gracias, gracias Javier, gracias a todos ustedes, gracias a ti que estás conectado, escuchando y nada, nos vemos mañana de nuevo a las 6 de la tarde, otro espacio en Titania. Los temas pues son variados, vamos a hablar de joyas que sanan, vamos a hablar del manejo de las finanzas personales, todos los días tenemos un tema de interés para ti, así que no te lo pierdas, nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos. Chao, Mía, gracias por el tiempo y por el espacio.